Hola a todos. Hoy vamos a hablar del citoplasma, que es la estructura que está entre la membrana citoplasmática y la envoltura nuclear. En esta imagen que tenemos, cogida de una práctica de nuestro laboratorio, es una célula vegetal y por lo tanto esta estructura más gruesa correspondería a la pared, pero el citoplasma sería todo este habitáculo que está entre la membrana y la envoltura nuclear. Este sería, por lo tanto, el núcleo de la célula vegetal. Si los componentes celulares son el citoplasma, el núcleo y la membrana celular, ¿qué contiene entonces el citoplasma? Bueno, pues en su seno están dispersos todos los orgánulos celulares, el citoesqueleto también y las inclusiones citoplasmáticas. Pero como orgánulos podríamos destacar mitocondrias, ribosomas, retículo endoplasmático, aquí los tenéis todos, aparato de Golgi, lisosomas, etc. El espacio comprendido entre la membrana plasmática y la envoltura nuclear, que hemos llamado citoplasma, está constituido por dos componentes bien diferenciados que se pueden obtener simplemente con una centrifugación. Por un lado es la fracción líquida, que es lo que llamamos citosol o hialoplasma, que está formado en un 80% por agua. Pero además hay sales y proteínas disueltas y va a tener lugar la realización de la mayoría de las reacciones químicas metabólicas de la célula. Este citosol puede presentarse en estado de gel o en estado de sol. El gel presenta un estado mucho más viscoso que el de sol. El de sol es más fluido y el de gel es más viscoso. De tal manera que el citosol aparece en estado de gel o en estado de sol en función del momento metabólico en el que se encuentre la célula y de la propia actividad celular. Que el citosol esté en estado de gel o de sol va a ser importante para la célula, sobre todo para los desplazamientos, por ejemplo, para los desplazamientos ameboides. Además del citosol, podemos encontrar otra porción donde se encuentran todos los orgánulos celulares y están enmarañados por una estructura que es el citoesqueleto, que va a ser responsable de los fenómenos de contracción o movimiento celular. En esta parte indiferenciada del citoplasma, que llamamos citosol, aunque contiene un 80% de agua, las proteínas que están presentes muchas de ellas tienen función enzimática y por lo tanto muchas reacciones importantísimas para la vida celular ocurren en el citosol. También es cierto que hay muchas otras reacciones metabólicas que ocurren en el seno de orgánulos, como por ejemplo las mitocondrias o los plastidios. Pero, ¿cuáles son las principales funciones que ocurren entonces en el citosol? Pues bien, ocurre la glucogenólisis, la glucogenogénesis, la biosíntesis de aminoácidos, la biosíntesis de ácidos grasos, reacciones enlazadas por el ARN de transferencia y el ATP. También tiene lugar la regulación de todo el pH intracelular, que es importantísimo para el desarrollo de las reacciones metabólicas. Os presento esta imagen como resumen de todo lo que acabamos de decir a nivel de la composición, las funciones o la estructura del hialoplasma o citosol. Si queréis podéis parar la imagen y podéis leerla con más detalle. Muchas veces en el interior de las células, en el citoplasma, aparecen sustancias inertes no rodeadas de una membrana plasmática, que es lo que llamamos inclusiones citoplasmáticas. Aparecen tanto en células vegetales como animales y pueden ser de tipo cristalino o pueden ser hidrófobas. Vamos a ver ahora en detalle algunos de estos tipos de inclusiones. Si hablamos de inclusiones cristalinas, este es un buen ejemplo, está tomado de nuestro blog Cousas de Biología y son cristales de oxalato cálcico fotografiados por nosotros en la epidermis de la cebolla. La mayoría de las inclusiones cristalinas muchas veces son de naturaleza proteica, pero en este caso, por ejemplo, son drusas, son cristales de una sal que es el oxalato cálcico. Si ahora hablamos de inclusiones citoplasmáticas de tipo hidrófobo, decir que hay desde proteínas precipitadas, que serían a veces sustancias de desecho de la propia célula, pigmentos,
sustancias coloreadas, no siempre de los vegetales, sino que, por ejemplo, aquí los ejemplos aparecen de células nerviosas o de células cardíacas o incluso por la degradación de la hemoglobina. Si hablamos de inclusiones de reserva, pues entonces habría que distinguir entre vegetales y animales. Por ejemplo, en vegetales son muy típicas las gotas de grasa de algunos frutos, aceites esenciales como los terpenos geraniol o el mentol, o incluso lácteos que presentan algunas plantas como el caucho. Si hablamos de células animales, la más característica de todas sería el glucógeno, que aparece en las células hepáticas y en las células musculares, e incluso gotas adiposas, triglicéridos, que aparecerían en los adipocitos del panículo adiposo. En esta imagen podemos observar cómo se verían estas inclusiones en células animales, por ejemplo, los gránulos de glucógeno, gránulos lipídicos en adipocitos, gránulos de zimógeno o incluso la melanina en el pigmento de la piel en los melanocitos. Además de las inclusiones citoplasmáticas, extendiéndose por toda la célula, por todo el citoplasma, como si fuese una red filamentosa de proteínas, está el citoesqueleto. Pero, dada su importancia y su relación con el centrosoma, le vamos a dedicar una lección aparte.